son reseñas muy importantes. No sé si tienes alguna reseña histórica que nos remontemos, como dices, en el origen de los tiempos prácticamente, porque es cuando nació esta fiesta. Sí, bueno, quizás tendríamos que... Esa fiesta se siguió celebrando y todavía hoy en día se sigue celebrando en países como Irlanda, en todos los lugares que tenían una cultura celta, Francia, Inglaterra y concretamente Irlanda, se sigue celebrando esta fiesta, y esta noche es una noche muy importante dentro de lo que es el mundo de lo que es los cultos de brujas, los cultos de la muerte, los sacrificios y todo lo demás. Quizás un dato muy reseñable es que cuando los romanos conquistaron las tierras celtas por toda Europa, hicieron lo que hacían siempre con las culturas invadidas, es decir, ellos sustituían las fiestas de los pueblos por sus propias fiestas. Es decir, bueno, quizás algún día hablemos acerca incluso de la Navidad, pero cuando hablemos acerca de la Navidad veremos que la sustitución de la Navidad fue debida a una fiesta romana, porque evidentemente los romanos, pueblo que colonizaban, pueblo que le quitaban sus fiestas y colocaban las suyas propias. Los romanos tenían una fiesta el día 31 de octubre, que se llamaba la Feralia, y que la consagraron a la diosa Pomona, que era la diosa de los frutos y de los árboles. Si nos damos cuenta, esta fiesta en otros lugares, entre los romanos concretamente, era una fiesta de las primeras cosechas, es decir, era la fiesta del otoño, ¿no? De la que luego pues vino la fiesta de Acción de Gracias, en la que se recogían las cosechas y los colonos daban gracias a Dios por haber tenido buenas cosechas, ¿no? Entonces, pero los romanos tuvieron que pelear muy duro con los celtas, que ocultamente seguían celebrando el Cavendish, que era su fiesta personal, que les pertenecía a ellos desde la más remota antigüedad, ¿no? Y esa fiesta seguía siendo utilizada. Si nos damos cuenta, los romanos la empleaban para adorar a la diosa Pomona, que era la diosa de los frutos y la diosa de los árboles, pero en cambio los druidas, los celtas, seguían celebrando todas las reuniones en honor del dios de los muertos, y esto lo mantuvieron durante todo el tiempo de la ocupación romana. Además, fijaos, con la llegada del cristianismo, porque igual que los romanos imponían su cultura, cuando el cristianismo se hizo, digamos, lo que fue la religión oficial del imperio, el cristianismo también imponía su cultura. Y entonces se produjo que se intentó evitar que se celebrase la Feralia, que era la fiesta romana, y que al mismo tiempo se quitase de en medio también todas las fiestas paganas de las culturas conquistadas, entre ellas evidentemente la Cavendish de los celtas. De esta manera, fijaos, para el siglo VIII, intentando eliminar los vestigios de las dos fiestas, de la Feralia romana y de la Cavendish celta, en todos los lugares donde sus pobladores habían sido obligados a convertirse al cristianismo por la espada, por si no te convertías te cargaban, se empezó a celebrar el Día de Todos los Santos. Es decir, el 31 de octubre fue impuesto como el Día de Todos los Santos, hasta que finalmente se complementó unos años más tarde con la celebración de la vigilia del Día de Todos los Santos, que era el día anterior y que es la fecha que coincide plenamente con esas dos fiestas paganas, la Feralia romana y el Cavendish de los celtas. Muy curioso, la verdad es que conociendo todas estas reseñas históricas nos hacemos una idea de la trascendencia que tiene esta fiesta. Como tú decías anteriormente,
es que no se inventó antes de ayer. No. Es que tiene muchísimos años y han pasado muchísimas culturas por este tipo de festividad. Yo no sé si habrá, Bernardo, algún tipo de dato curioso, porque claro, una fiesta con tantísima antigüedad, seguro que tiene algún dato curioso que nos puedas aportar. Sí, bueno, hay muchos. La investigación sobre estas culturas y sobre lo que fue concretamente esta fiesta está muy avanzada. Por ejemplo, en las tierras irlandesas, a pesar de todas las prohibiciones de la que la Iglesia Católica impuso, se seguían celebrando las fiestas al Dios de los muertos. Es decir, y estamos hablando ya a partir del siglo VIII. Es decir, que esto no ha terminado, sino que es una continuidad de lo que teníamos. Por eso no es de extrañar que cuando los irlandeses llegaron a América alrededor del 1846, transportaron con ellos todos los relacionados con sus antiguas costumbres celtas y empezaron a celebrar en América la noche del 31 de octubre. Al principio, la fiesta de Halloween en Norteamérica sufrió mucha represión porque ya se habían establecido los primeros colonos que eran de fe luterana, y entonces ellos no veían con buenos ojos estas fiestas dedicadas a la muerte, al horror, a la sangre, a los demonios, es decir, todo eso lo veían fatal. Pero poco a poco fueron cediendo y se fue abriendo paso dentro de la cultura norteamericana, conservándose hasta el día de hoy. Quizás algunos de los datos que muy poca gente conoce es que es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, también en España. Todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, concretamente en esa noche. Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. Hoy la noche de Halloween es reconocida por todos los satanistas, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los brujos y las brujas. Por eso también a Halloween se le conoce como la noche de las brujas. Fijaos, un dato interesante. Anton LaVey, que fue el autor de lo que se conoce como la Biblia satánica, una Biblia, digamos, que intentaba copiar la Biblia, pero poniendo a Satanás como el Hijo de Dios. Y que además fue ministro de la Iglesia de Satán, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. Es decir, es una declaración de este hombre que fue pues, un sacerdote importante del mundo satánico. Y una bruja muy importante, Doreen Irving, una mujer del oeste de Europa, que fue concubina del alto ministro de Satán en esa misma área y se convirtió al cristianismo, decía: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. En los Estados Unidos y otros países del mundo, es el día del año en que más niños desaparecen. Ese es un dato objetivo y es terrible. También hay datos sobre numerosos crímenes cometidos por personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de la fruta que entregan a los niños, regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para inyectarse droga. Fijaos hasta dónde llega la concepción de la maldad concretamente en ese día. Bernardo, que se nos está desmontando el mito que teníamos de la cultura occidental, ¿no? de Halloween. Es muy curioso porque son datos escalofriantes y pues una fiesta que parece que... Porque ahora vamos a hablar de eso. Lo que rodea la simbología, por lo menos actual, de esta fiesta. Es decir, pues la típica calabaza, el gato negro, los disfraces. ¿Tú puedes decirnos, Bernardo, de dónde viene o qué significa esta simbología? Sí, bueno,
por ejemplo, la calabaza iluminada no proviene ni de la cultura celta ni de la romana, que fueron los más antiguos, los que utilizaron más antiguamente esta fiesta, ni tampoco de la católica. Es algo bastante posterior y se origina en el propio folclore irlandés. Según los historiadores irlandeses, la calabaza de Halloween, que es también llamada Jack O'Lantern, o la linterna de Jack, se origina en una antigua leyenda según la cual un borracho irlandés hizo un trato con el diablo y lo engañó, es decir, que engañó al diablo. Según la leyenda, cuando murió el borracho Jack, ni podía entrar al cielo por ser un pecador empedernido, ni al infierno por haber engañado al diablo. Así que Satanás lo condenó a vagar buscando reposo hasta el día del juicio. Y para acompañarle en su peregrinar, le entregó un carbón encendido del infierno dentro de un nabo ahuecado que le sirviese de linterna hasta el día del juicio final. De ahí que desde muy antiguo, primero en Irlanda y posteriormente en Norteamérica, se acostumbre a tallar calabazas con formas burlescas para alumbrar el camino durante la noche de Halloween. Es decir, es interesante conocer que, bueno, esta costumbre no proviene del origen o de los tiempos primitivos, sino que es una costumbre prácticamente de los siglos XVI, XVII y XVIII y proviene de Europa. Según las referencias de muchos historiadores, la costumbre de disfrazarse en la noche de Halloween proviene también del periodo celta. Esta sí viene del periodo celta, ya que en aquellos tiempos se creía que en aquella noche en concreto, para evitar ser reconocidos por los muertos, los supersticiosos celtas se disfrazaban con máscaras y pieles de animales. Sí tenían que salir de sus casas para no ser atacados ni reconocidos por los espíritus malos que acechaban en la noche. En nuestro tiempo, como la noche de Halloween es una noche relacionada con la muerte, el miedo y lo oculto, junto a los disfraces tradicionales de fantasmas, brujas, muertos, demonios, se han incorporado los de los grandes personajes del mundo del cine relacionados con el terror, los vampiros, el Frankenstein, el hombre lobo, en fin, todo lo que rodea a ese mundo del miedo, ¿no? Es muy curioso y además yo es que me estoy enterando de cosas, una fiesta que cada vez se está incorporando más en nuestro país y bueno, cosas que no tenía ni idea. Son datos muy curiosos. Sí que es verdad que estos son buenos datos, reseñas históricas y objetivas, pero yo quería, Bernardo, tú como pastor del Centro Cristiano de Antequera, ¿qué opinas tú desde el punto de vista de un cristiano? ¿Qué opinas tú de esta fiesta? Bueno, quizás no es tanto lo que opine yo, que para mí puede ser relevante, sino lo que dice Dios. Es decir, Dios para casi cada cosa en la que nos movemos ha dejado algo escrito en su palabra que nos puede ayudar. La Biblia no es solamente un libro que trata con la religión en la iglesia, sino que es un libro que trata con la vida, trata con muchísimos aspectos de la vida y hay consejos casi para todos, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara. Fijaos que en un libro tan antiguo como el Deuteronomio ya se hallaba un mandamiento muy claro y decía: no sea hallado en ti, hablando en medio de Israel, quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los muertos, ni a los espíritus, ni quien consulte a los brujos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Y declara el texto, dice: y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Es decir, la cultura hebrea no permitía que hubieran este tipo de personas. Los brujos, las brujas, todos tenían que ser echados fuera de lo que era el territorio de Israel. Y si permanecían dentro del territorio de Israel, lo podían pagar con su vida. Es decir, fijaos
lo importante que era para, digamos, la cultura judía el hecho de mantener ese criterio de no relacionarse con toda esa serie de cosas relacionadas con la muerte, ¿no? Además, la Biblia nos advierte no solamente de la necesidad. Generalmente nosotros entendemos que, bueno, la Biblia nos habla acerca del pecado, ¿no? Que es, pues, todo lo que podemos hacer mal, especialmente centralizado, como lo hacemos frecuentemente solamente en los 10 mandamientos. Pero la Biblia no habla solamente acerca del pecado, sino que, por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses se dice: apartaos aún de toda apariencia de mal. Es decir, hay cosas que aparentemente pueden parecer inocentes, pero el trasfondo, el entorno, lo que producen, a donde llevan, es un mundo que está relacionado con lo que es la maldad, la muerte, la sangre, los sacrificios, es decir, todo lo que era prácticamente la antigua fiesta del Cavendish o la Feralia romana. Entonces, Bernardo, ya para terminar, ¿tú qué aconsejarías a los jóvenes, y no tan jóvenes actualmente, por lo menos en nuestro país, que participan tan activamente de esta festividad? ¿Tú qué les recomendarías? Sí, bueno, a mí me gustaría darle algunos consejos que la propia Biblia nos da, en primer lugar. Nos dice: no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Es decir, yo sé que hablar de esto no es popular, porque se nos puede tachar de retrógrados y decir, bueno, es que parece mentira una fiesta tan inocente. Pero como decía, la fiesta no lleva detrás de sí milenios de inocencia, lleva milenios de muerte, de destrucción, de daño, de raptos, todo un mundo de maldad, ¿no? Y luego se dice claramente: despojémonos de todas las obras de las tinieblas. Ese concepto del mundo de la noche, de lo oculto, lo perverso, lo malo, está completamente prohibido, o por lo menos aconsejado que uno no se mezcle con ese mundo dentro de lo que son las páginas de la Biblia, ¿eh? Ahora, uno se puede plantear, bueno, vamos a ver, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿No? Bueno, yo estoy convencido que ese mundo, que creo que es un mundo en el que se mueve, hay un mundo espiritual tenebroso, cargado de miedo, de todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, es algo de lo que los cristianos debemos apartarnos, ¿eh? Aunque a veces se nos presente disfrazado con esas inocentes calabazas o graciosos esqueletos, porque, es decir, no todo lo que es aparentemente inocente luego en la realidad lo es, ¿no? Yo creo que si no damos a nuestros niños y nuestros jóvenes una explicación serena y equilibrada de la conveniencia de no mezclarse con este tipo de festividades relacionadas con la muerte, lo oculto, la brujería o directamente el espiritismo. Por ejemplo, yo he visto ya durante varios años cómo el día 31 de octubre, en Halloween, se anuncia en muchísimos pubs y en distintas fiestas que se van a hacer sesiones de Ouija o de tablero, ¿eh? Es decir, y la gente no es consciente de a dónde eso les puede llevar. Yo he conocido personas que han terminado completamente locas a través de sesiones de Ouija porque han sido poseídas por no se sabe quién, pero que les ha vuelto completamente, es decir, inservibles para ser reinsertados en la sociedad. Y hay que tener mucho cuidado porque uno puede meterse en un mundo creyendo que a ti no te va a pasar nada, pero cada mundo tiene sus leyes.
¿no? Por ejemplo, nosotros en España tenemos nuestras leyes, pero si yo me voy a Francia, me tengo que acoger a las leyes de Francia. Puede que a mí las leyes de Francia no me gusten, pero si yo protesto contra las leyes de Francia, evidentemente alguien me puede decir, estas son las leyes que tenemos aquí. Tú has venido aquí y estás sometido a las leyes de aquí. En la misma manera, es decir, si yo me meto en un mundo en el que hay, digamos, habitantes de ese mundo espiritual que pueden dañar las mentes y las vidas de las personas, encadenándolas para toda su vida, luego no podemos decir es que yo no sabía, es que me metieron, es que hay que tener cuidado antes de entrar a un lugar en el que tú no te sabes mover. Es muy importante tener claro eso. Muy bien, bueno, pues yo creo que en este vídeo, tanto por las reseñas históricas, tanto por los datos curiosos, como por la significación de toda esta festividad de Halloween, creo que nos ha quedado bastante claro y evidente cuál debería ser la actitud. Al menos evitar un poco ese consumismo exacerbado, sí, ¿no? Que también nos implica este tipo de fiestas traídas siempre desde sí, Estados Unidos, el imperialismo. Y bueno, pues yo creo que tomado con este tipo de datos, yo creo que los jóvenes actuales sí podrán tomar una determinación de lo que realmente significa esta fiesta, la fiesta de Halloween. De Halloween. Pues nada, Bernardo, muchísimas gracias por ofrecernos este punto de vista tan importante y sobre todo tan documentado, porque doy fe de que tienes muchos documentos acerca de este tema. Y nada, pues te emplazamos para el siguiente tema, aquí en nuestro canal de YouTube. Muy bien, Muchas encantado. gracias por todo. Gracias.